Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este video se les debe, se les debe a maestras, alumnas, personas que están cursando el diplomado de masajes. Es una información sumamente importante que contiene esto que hay detrás de lo que es simplemente una práctica de masajes. Lamentablemente, hoy en día hay muchas personas que realizan masajes sin tener como que un poquito más de contexto de lo que es un masaje, de lo que representa, de desde dónde viene, cuáles son los productos más adecuados para utilizar un masaje. Sabemos que se requiere un producto que deslice las manos sobre la piel. Sin embargo, no vamos a utilizar cualquier mantequilla o cualquier crema. Si lo recomendable siempre es utilizar un producto que además va a sumar un beneficio a esa práctica que ya de por sí tiene un gran beneficio a nivel sistémico. Y bien, vamos a comenzar compartiéndoles, aquí lo tienen, la pantalla para que vayamos conociendo, vayamos platicando juntos, juntas acerca de pues este maravilloso mundo de masaje, esta práctica que hoy por hoy se ha puesto tan de moda, aunque no me gusta utilizar mucho este término porque eh, no lo queremos ver tan superficial, ¿sí? Y bien, ¿por qué se llama masaje esencia de la vida? Justo por lo que comentamos, el masaje en sí, el masaje terapéutico, el masaje de relajación, el masaje de drenaje linfático, el masaje descontracturante, el masaje para acomodar tallas y mover ahí un poquito de la capa grasa de la piel, el reductivo, el de piedras calientes, el de la técnica de bambú. Bueno, hay una cantidad de masajes que han surgido y qué bueno que existan. Al final, habemos muchos millones de personas que de igual forma nos podemos adaptar más con uno o con otro. Pero el masaje existe desde siempre y quise que se titulara Masaje Esencia de la Vida justo por los productos esenciales, los aceites esenciales con los que trabajamos aquí, con nosotros, con ustedes. Y ese es el motivo por el que se llama masaje esencia de la vida. Conociendo así como todo, un poquito de historia y a manera de introducción, lo que quiero dejar claro en esta introducción es que el masaje no es nada nuevo. Existe desde hace muchísimos siglos, muchísimos años atrás, en las culturas más antiguas. Hay que simplemente dar un salto al pasado, voltear a ver la historia y saber que la práctica de masajes ha existido siempre. Ha ido de la mano con el ser humano, siempre se ha sentido esa necesidad primero de tener ese contacto de la gente que sabe, que conoce la anatomía humana y que puede ofrecer ciertos movimientos, cierta velocidad, cierta presión y lograr lo que todo mundo necesitamos, que es en este caso una terapia de relajación, vamos a llamarle así. Y bueno, dentro de nuestra cultura comprobamos que se ha puesto de moda, vamos a decirlo, que ha resurgido pero conoció épocas de mucha prosperidad. La verdad es que el masaje, como ya mencionaba, ha sido una práctica antiquísima en donde se consideró no solamente como una fuente de belleza y salud, sino como una fuente de energía, en donde nos permitía armonizar con la naturaleza y recuperar esa homeostasis y ese equilibrio que pues es nuestra naturaleza y que de pronto la perdemos por diferentes razones. En nuestra época, el auge ha tenido, pues, ha sido importante y esta corriente hay que aprovecharla, no solamente como usuario, sino como masajista, como terapeuta en esta práctica, porque, vaya, si lo queremos ver como negocio, genera importantes ingresos como estilistas. Completos, bueno, pues conocer esta práctica de masajes un poco más a fondo y con más seriedad enriquece muchísimo nuestra carrera y aunque solo seamos masajistas, bueno, pues qué mejor que perfeccionarnos y especializarnos en esto y ofrecerle al cliente,
al consultante pues un servicio de calidad. Aquí vamos a hablar brevemente de lo que son, bueno, hay muchos más, ¿eh? Pero 10 beneficios así en cortito, a la mano, que nos proporciona el masaje terapéutico, el masaje relajante. Uno es que nos aumenta la función inmune. Esto lo vemos claramente al haber un beneficio de relajación, de descontractura, de mejorar el sueño, etcétera. Pues evidentemente también nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmune se fortalece, lo cual nos va a dar pues más barreras de protección hacia los agentes externos patógenos que, bueno, pues están por todos lados y que contactan con nosotros y si tenemos ese sistema inmune débil, pues estamos expensas, ¿no? A contraer desde pequeñas infecciones hasta situaciones mucho más grandes. Mejora la calidad del sueño, sin duda alguna, es uno de los beneficios inmediatos que tenemos, que sentimos todos los que vamos, acudimos a realizarnos un masaje de este tipo. Mejora la movilidad de las articulaciones, sin duda alguna, al masajear el músculo, también impacta de alguna manera las articulaciones y ciertamente los tendones y va a beneficiar en todos los aspectos. Estimula el movimiento linfático. Sabemos que la linfa es un líquido espeso, eh, no tan líquido como la sangre, sino denso, que además no tiene una bomba, no tiene un corazón que late y que hace circular, como en el caso de la sangre y del sistema circulatorio. Aquí la linfa se estanca y la linfa es, digamos que el drenaje, el desecho de la actividad celular de todo nuestro cuerpo, que está constantemente en actividad y hay desechos y se van a la linfa, a ese líquido que se elimina a través de la orina, del excremento, pero que no hay una bomba como tal que lo esté expulsando. Muchas veces esto ocasiona también toxicidad en nuestro organismo, nos ocasiona enfermedades y que mejor que impacte un masaje de este tipo también para movilizar esa linfa y poderla eliminar del cuerpo. Reduce el dolor muscular. Sin duda alguna, normalmente acudimos también, no solamente por estrés y por insomnio, acudimos porque tenemos algún tipo de contractura o dolor en los músculos por tensión o por algún movimiento y un masaje de relajación, desde luego que es de los principales beneficios que nos aporta. Mejora la actividad mental, pues desde luego como resultado, como somos un todo, un sistema completo, al haber mejoras en el sueño, en la relajación, sin duda alguna nuestra actividad mental, nuestra retención y nuestra capacidad para aprender también mejora. Agiliza la circulación, perdón, la curación de lesiones de tejidos blandos, ¿sí? Músculos, incluso esos hematomas que de pronto nos aparecen porque nos dimos un golpecito aquí o allá y a veces ni cuenta nos dimos. Esas pequeñas lesiones, no lesiones profundas, pero sí lesiones superficiales, se mejoran notablemente. Alivia el estrés principalmente. Nos permite liberar ese estrés, sacarlo de ese sistema nervioso ahí encriptado, cristalizado muchas veces y pues al haber esta manipulación es muy recomendable, nos va a ayudar muchísimo a mejorar y a liberar ese estrés acumulado. Mejora la circulación sanguínea, sin duda alguna, al tocar piel, tejidos, movemos también ese líquido, evitamos ese estancamiento venoso que muchas veces tenemos por la posición en la que vivimos, ¿no? Vertical muchas horas del día. Y reduce la tensión muscular, muy parecido a lo anterior, pero a veces esa tensión que está focalizada en el cuello, en los hombros, en la espalda, como si cargáramos ahí el mundo entero, pues también se va a reducir y nos va a mejorar. Aquí la recomendación para ustedes y por supuesto que ustedes la hagan a sus consultantes, a sus clientes, es que sea frecuente, que no sea una práctica ya de vez en cuando. El día de mi cumpleaños me regalaron mis hijos un, un masaje de relajación. Siempre se va a agradecer y a disfrutar, pero la persona que acuda con ustedes deberá estar consciente de que el resultado permanente se va a ver con la práctica. ¿Con qué tiempo? Pues por lo menos ya mínimo alejado cada mes, pero lo ideal a manera de terapia
es que por lo menos cada 15 días acudan a este tipo de masajes. Hay otros muchos sistemas y tipos de masajes que tendrán sus propias recomendaciones, pero este que se trata de relajarnos, en pocas palabras, un masaje de relajación por lo menos cada 15 días, unas 8 o 10 sesiones serán muy buenas para ser ese complemento. Mucha gente actualmente que está en sesiones de hipnosis, que está en sesiones de terapia psicológica, que está en sesiones, pues no sé, de mejora de la salud emocional después de o viviendo un proceso de duelo o un estrés que está desbordado. Parte de esa terapia, incluso los psicólogos recomiendan mucho la práctica de yoga, la natación, la actividad física y los masajes, ¿sí? Los masajes no sustituyen otras actividades y otras actividades tampoco sustituyen a un masaje de relajación. Bien, vamos a continuar y vamos a ver un poquito de historia también. Conocer que el masaje tuvo grandes representantes, ¿sí? Hablando de años anteriores, grandes representantes hicieron cambios muy importantes que marcaron un antes y un después. Una de ellas fue Margarita Mauri, que vivió entre los años, alrededor de los años 50, y era una masajista muy reconocida, una masajista que tenía prácticas de masajes de forma cotidiana, pero observó que aplicando de forma tópica, es decir, sobre la piel, en sus técnicas de masajes, aplicando productos como los aceites esenciales, no solamente había el beneficio mecánico de la manipulación de los músculos, de la piel, etcétera, sino encontró que al utilizar los productos adecuados que la piel absorbía y que penetraban los aceites esenciales a través de nuestra piel, llegaban a este sitio que se llama el espacio intersticial de las células. Ese es el líquido que existe entre una célula y otra. Sabemos que estamos hechos de tejidos y de células, miles y miles de células, pero entre una y otra existe un líquido que se llama líquido o espacio intersticial. Los aceites esenciales, al momento de la manipulación, penetran. De hecho, todos los productos penetran, pero al penetrar los aceites esenciales había un impacto muy benéfico sumado a la manipulación mecánica del masaje en sí. Entonces optó por añadir a sus prácticas de masajes en sus escuelas, en sus clínicas, los aceites esenciales como ese plus, pero que además le ayudaba muchísimo a dar un buen resultado a sus consultantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque aportaba miles de beneficios al sistema nervioso. Sabemos que hay una infinidad de aceites esenciales que nos suman para dar beneficio y hay de todo y hay para todo, pero hablando de masajes hay ciertas mezclas y una lavanda, por ejemplo, un aromatouch, un serenity, hay muchos aceites esenciales que están diseñados directamente porque son extraídos de las plantas, lo vamos a ver más adelante, y que tienen ese beneficio particular de relajar el sistema nervioso, de aportarle esos beneficios al sistema nervioso. Margarita Mauri abrió en aquella época varias clínicas de aromaterapia, ¿sí? Ya como aromas, ya como una terapia de aromas. ¿Por qué? Porque los aceites esenciales, sus moléculas, no solamente penetran por la piel, sino por nuestras fosas nasales, por la nariz que conecta al cerebro directamente y el beneficio venía o viene desde esa amígdala cerebral que está justo ahí en medio de nuestro cerebro y que tiene que ver con las emociones. Ella creó estas grandes escuelas de aromaterapia y surge a raíz de esto la escuela española a partir del siglo XIX este, perdón, 9 al 11 en Europa y bueno, se conoce como el inicio, la raíz de la cosmética y la perfumería en ese continente. Ok, ahí tenemos una imagen de lo que les explicaba. Estas son, pues, un ejemplo de las células. Existen de diferentes formas, pero bueno, es algo que nos ilustra mucho
Aquí se encuentra el líquido intracelular, o sea, lo que está dentro de la célula y el líquido que está fuera, que es, aquí lo señalan las flechitas, este espacio como este mar amarillo, se conoce como líquido intersticial. De manera que al penetrar a través de la piel en la manipulación del masaje, la piel absorbe y a través de la corriente sanguínea lleva esas moléculas del aceite esencial a dónde, a ese líquido que está en medio entre célula, una célula y otra. Y recordemos que la célula tiene membrana y la membrana no es eh, impermeable, ¿sí? Viene el beneficio, pasa, toca las células y les genera ese beneficio adicional. Ahí la tienen, ella es Margarita Mauri, una mujer muy reconocida que hizo historia con este cambio y esta adaptación de estos productos a una práctica de masajes. Hoy por hoy se hacen de todo tipo. Hay gente que hace masajes hasta con una crema de manos, hay gente que hace masajes con un aceite cosmético químico sintético. Desliza las manos y claro, se logra la manipulación, por supuesto, y puede ser una muy buena práctica de masajes, pero hasta ahí no aporta absolutamente ningún beneficio. Muchas veces incluso puede ser hasta dañino, porque si usamos un aceite que su origen es el petróleo, que contiene petrolatos, bueno, pues ya se podrán imaginar que lo que está absorbiendo la piel no solamente no es benéfico, sino puede haber hasta una contaminación y una toxicidad que le aportamos buscando un beneficio, generamos lo contrario. Y bueno, ahí está, la aromaterapia como práctica que nos heredó Margarita Mauri en aquella época y ya les expliqué la razón. ¿Por qué los aceites esenciales nos aportan tantos beneficios desde el momento en que destapamos la botellita, desde el momento en que nos llega el aroma? Bueno, primero son volátiles. Hay que entender que un aceite esencial puro, un aceite esencial real, no una imitación, no ese aceitito que nos venden en una perfumería, o sea, se huele bonito, pero no tiene como tal estas características. Los aceites esenciales son volátiles, quiere decir que si tú dejas destapada tu botellita de tu aceite esencial, se te va a ir como el alcohol, ¿sí? Se te va a volatizar, se va. ¿Y por qué se va? Pues porque está hecho de plantas, de flores, están extraídos de la naturaleza. Y la naturaleza, cuando olemos una rosa, por ejemplo, todos hemos olido una rosa o una gardenia, esas flores que despiden, o una hoja, una planta, que despiden aromas, o la cáscara de un limón. Eso que estamos percibiendo, ese aceitito, esas moléculas, son las que vuelan, ¿sí? Y se desprenden de la planta de origen. Sus moléculas cambian fácilmente de un estado líquido a sólido o gaseoso. Se evaporan, se van con la temperatura ambiental. Ese es uno de los, digamos, características principales de un aceite esencial real. Son liposolubles, quiere decir que no se diluyen con agua, no se diluyen con otro líquido más que con aceite, con grasas. Se diluyen con lo que conocemos nosotros como aceites fraccionados o aceites vehículo. Hay muchos. El aceite de coco, el aceite de jojoba, el aceite de almendras real, de almendras, el aceite de ricino, el aceite de oliva. O sea, hay muchos aceites que se conocen como aceites vehículos. Sin embargo, de los más recomendables son el aceite de jojoba y el aceite de fraccionado de coco. ¿Por qué? Porque son muy ligeros, porque ya fueron, se les modificó extrayéndole o quitándole ciertas sustancias químicas a ese aceite puro que lo vuelven más fácil de absorber y se consideran vehículos porque permiten llevar las gotitas del aceite esencial hasta donde queremos que lleguen. Otra característica es que son puros, su pureza es, y su valor terapéutico, pues lo determinan sus componentes químicos, ¿sí? Un aceite esencial totalmente puro, es eso, es un aceite que fue extraído de una manera, ya lo vamos a ver más adelante, de una manera muy particular y permite garantizar, vamos a decir, ese valor terapéutico por su pureza. Tiene una composición química igual a nuestro organismo. Sabemos que, y nos aprendimos por ahí ese término de la
chona, ¿verdad? De nuestros elementos químicos, lo que nos componen como seres orgánicos, que consiste en que tenemos carbono, estamos hechos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno incluso y de azufre. Y las plantas también tienen esos mismos elementos químicos, o sea, la química de las plantas y la química del ser humano son muy similares. Por eso nuestro cuerpo asimila perfectamente bien, reconoce muy bien esos elementos y los adopta como parte propia. Esos ingredientes, por los ingredientes que poseen algunos aceites esenciales, funcionan para diferentes padecimientos. Hay una frase que a mí me encanta y la puse aquí hacia abajo como nota. Los aceites esenciales son el alma de las plantas, así como se habla del alma y lo romantizamos ciertamente de nosotros y de los animales. También las plantas tienen alma, una especie de alma, y sus aceites esenciales son justamente eso. Entonces, si lo vemos desde ese ángulo en el que las plantas nos van a aportar su alma, bueno, pues ya por sí mismo es un tema de agradecer. Aquí tenemos un, una imagen que me gustó mucho. Esto lo hemos visto todos, yo creo, en algún mercado, en alguna herbolaria, sobre todo en los mercados. Si ustedes se han tomado el tiempo de caminar por los pasillos de cualquier mercado, de cualquier lugar de México, sobre todo, bueno, y de muchos países, esta imagen, o a veces en las casas, en algunos pueblos, las señoras cuelgan sus manojitos de plantas hacia abajo, ¿sí? Como de cabeza. ¿Y por qué los dejan suspendidos? ¿Por qué no los guardan en un cajón? ¿Por qué no en una bolsa? Bueno, justamente el tenerlos en esa posición nos garantizan y mantienen esos aceites esenciales, ¿sí? Los tienen como, al estar invertido, garantizan que se conserve por más tiempo en las flores, en las hojas y vaya, no se sequen, por decirlo así, tan pronto no se volaticen. Recuerden que una de las características principales de los aceites esenciales es que volaticen, ¿ok? Y bueno, pues aquí vemos que, ¿por qué? ¿Por qué produce una planta un aceite esencial? Para que huela bonito, pues sí, ¿verdad? Ese es un regalo adicional. Pero en realidad las plantas saben que deben de producir esos aceites para su propia protección. Las plantas son seres vivos también y se tienen que proteger tanto o más que nosotros porque ellas están expuestas a la intemperie. Nosotros vivimos bajo un techo, una casa, un carro, la ropa. Tenemos muchos elementos para proteger nuestro cuerpo. Sin embargo, las plantas están expuestas al frío, al calor, a la lluvia, a las altas temperaturas, a las bajas temperaturas, a los depredadores y sus propios aceites esenciales. Su función principal es protegerlos del sol, de los cambios de clima extremos, para protegerlos de esos animales herbívoros que llegan y ¡zas! Le dan la mordida, ¿no? A una planta que, bueno, pues sea parte de su alimento. Ellas se autocuran. Una mordida que llegue un animal y se coma parte de la planta, ese aceite esencial es como si fuera su medicina para reparar pues esa herida que al final se produjo. Repelen a los insectos, repelen los ataques de microorganismos, porque también los atacan las bacterias, a esas plantas, los hongos, y de esa forma se defienden, se autocuran. Cuando hay una baja disposición de nutrientes en la tierra, desde donde nacen, esos aceites esenciales los alimentan, ¿no? Mientras la tierra se repara nuevamente, porque sabemos que la tierra tiene un ciclo en donde se agota y se vuelve a nutrir, y se agota y se vuelve a nutrir, y se vuelve a recuperar, y es al final su fuente de alimentación. Los aceites esenciales ayudan a mantener esa nutrición, por decirlo así, de esa planta mientras hay la necesidad de hacerlo. Sirven como polinizadores porque atraen a las aves, a las mariposas, a las abejas, en fin, y ya sabemos cuál es la polinización. Llevan el polen a otras plantas y bueno, se da esa población, digamos, se da esa unión para que surjan y surjan más y más plantas y no se nos agoten. Y además se está hoy por hoy estudiado que
es la comunicación que hay entre las plantas. No sé si habían escuchado que entre los árboles hay un diálogo en los bosques, los árboles se hablan, se comunican a través de las raíces y a través de los troncos, emiten eh, no precisamente sonidos ni palabras, pero emiten esos aceites esenciales que conectan con los de su especie y tienen como una especie de interacción. Hoy por hoy los estudios han asegurado y comprobado que incluso de amenazas, se avisan de amenazas cuando hay un depredador, cuando vienen situaciones que amenazan su vida, se avisan, es algo maravilloso y todo es a través, hemos ido todos a un bosque y sentimos, huele a bosque, ¿no? Hasta se ha tratado de imitar químicamente los aromas del bosque, del pino, del cedro, del bambú, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos que las plantas tienen una actividad que muchas veces desconocemos. Las propiedades de las plantas producen que las plantas producen a través de sus aceites esenciales nos funcionan a nosotros, los seres humanos, para recuperar el equilibrio perdido. No por nada es que el ser humano en un casi 100%, o podría decir 100%, somos partidarios de la naturaleza. Todo el mundo relacionamos la naturaleza como un lugar de paz, de relajación, de descanso visual, de descanso mental, la vista, el color, descansa en esos campos verdes, por ejemplo, en un bosque, el ser humano moderno que vive en las ciudades a una velocidad enorme. ¿A dónde nos vamos a buscar ese descanso? Pues a los lugares donde hay esa vegetación, ese contacto con la naturaleza, en donde normalmente hay plantas. ¿Ok? Bien. Aquí dice, nosotros, al igual que las plantas que se defienden del medio ambiente, nos apoyamos en esos aceites esenciales y en las propiedades que tienen para defendernos. También nos ayudan a nosotros a defendernos y a buscar y reparar ese equilibrio perdido, porque nuestra composición química, ya lo mencionaba, es similar o igual a las plantas, que es carbono, oxígeno y hidrógeno. Carbono, hidrógeno, oxígeno y algunos otros elementos. Esta similitud de nuestro cuerpo con las plantas hace que nuestra química se integre con los aceites esenciales, no con los sintéticos, sino con los realmente aceites esenciales y los que son extraídos de las plantas. ¿Para qué sirven? Bueno, pues apoyan la relajación. Lo primerito, apoyan mucho a través de la nariz, a través del contacto con la piel, nos provocan esa relajación. Nos ayudan en la función inmunológica, fortalecen nuestro sistema inmunológico, calman la tensión, nos ayudan a promover un metabolismo saludable, como los cítricos, por ejemplo, el estado de ánimo. Los cítricos también apoyan muchísimo en elevar ese estado de ánimo, promueven la salud emocional, por supuesto, alivian el malestares estomacales. A ver, todo el mundo hemos tomado test. Esta es una práctica milenaria, que nos duele el estómago, un tecito de manzanilla o de hierbabuena o de limón, ¿no? Que queremos algún otro impacto, que un té de canela, que un té de azar para bajar la tensión, para conciliar el sueño, que un té de, no sé, pasiflora. Hay tantos. Entonces siempre hemos recurrido a las plantas, y en el té lo estamos tomando, pero ¿qué estamos tomando? El aceite esencial, esas propiedades que sabemos que tienen las plantas, pero que hemos tomado a través de un tecito caliente, son justo los aceites esenciales y sus beneficios. Apoyan el funcionamiento de los músculos y las articulaciones. Hay aceites esenciales como la menta, por ejemplo, que desinflama. Y cuando nos masajeamos con menta, pero con aceite vehicular, de inmediato sentimos la frescura y la desinflamación en algún padecimiento de articulaciones. Aumentan el sentimiento positivo, por supuesto, nos protegen contra amenazas de los cambios estacionales y ambientales, que nos vamos a otro estado, a otra zona, a otro clima, nos ayudan muchísimo en protegernos. Mejoran la apariencia de la piel, sin duda alguna, es una fuente de antioxidantes, mantiene la circulación saludable, circulación sanguínea y recuerden de la linfa,
nos ayudan a repeler los insectos. Hay un aceite esencial de citronela, esencial de citronela. Todos conocemos la citronela y la venden en ya dispositivos, la vela de citronela y el difusor de citronela. Bueno, la citronela es una planta y hay un aceite esencial que nos ayuda, pero de maravilla, a aplicarlo en la piel y podemos estar en un jardín, en un lugar en donde hay mosquitos y simplemente no se nos van a acercar. Eh, Purifican los sistemas fisiológicos, es decir, la función de nuestros órganos y sistemas, apoyan la función respiratoria, la menta, el eucalipto, vaya, todos conocemos el Big Vaporub o el mentolato. ¿De qué creen que están hechos? Pues contienen eucalipto y contienen cedro y contienen algunas otras aceites esenciales de plantas que, como ya vimos, pues nos aportan y nos apoyan para tener una mejor calidad de vida. Ayudan a aliviar irritaciones ocasionales en la piel, las erupciones, las neurodermatitis, el contacto con ortigas, todo lo que pudiera generar una alergia incluso o una cuestión de irritación de la piel por el sol, por un piquete de insecto o lo que sea. Hay aceites esenciales que ayudan muchísimo a aliviar la irritación de la piel. Aquí tenemos un dibujo, ¿no? Que nos apoya en imaginar. Yo no tenía idea de cómo pueden extraer, que exprimen el pétalo de la flor, exprimen, cómo hacen para sacar, por ejemplo, la lavanda, ¿no? Que es uno de los aceites esenciales más conocidos y más populares. Esto se llama destilación por arrastre de vapor. Y existe una maquinaria, digo, esto es una especie de caricatura, pero así, tal cual funciona. Y existe una maquinaria muy sofisticada que las grandes empresas de aceites esenciales utilizan y lo llevan, además, lo llevan al lugar de origen. Por decir, si la lavanda de origen se da en Bulgaria, ¿no? En un país europeo, no cortan la lavanda ya y la traen a, no sé, a Estados Unidos de Norteamérica o a algún lugar donde tengan estas plantas, estas maquinarias. Llevan la maquinaria y buscan el momento exacto para cortar esa determinada flor, ese determinado cítrico, ese determinado fruto, ese determinado corteza de un árbol, como en la India, como en Europa del Norte, como en Sudamérica, en donde vive originalmente la planta, de donde fue originaria. Aquí la materia prima, que en este caso vean, aquí se ven florecitas de lavanda, moraditas, ¿sí? Se colocan en un compartimento. En la parte de abajo hay agua caliente a altas temperaturas. Al momento de hervir no tiene contacto con la flor, con la materia prima, pero a través del vapor, el vapor pasa por en medio, digamos, y logra hacer que ese aceite esencial que ya dijimos es volátil, se extraiga y viaja por estos tubos, por estos conductos, en donde a través de un cilindro se hace una mecánica de condensación, ¿sí? Y caen en un depósito en donde todavía llevan otro proceso de purificación, pero donde se separa lo que viene siendo el aceite esencial y el agua que se conoce como agua perfumada, ¿sí? Porque todavía se quedaron unas pequeñas moléculas de esos aceites esenciales tan concentrados, se lograron ahí filtrar y por eso esa agüita se conoce como hidrolatos o agua perfumada, ¿sí? Según la planta que haya sido. Este aceite esencial todavía entra en un proceso de purificación a nivel laboratorio, en donde pasa por eh, procesos de destilación, de purificación, de eliminación de cualquier contaminante, cualquier elemento que no sea saludable para el consumo humano y bueno, es cuando ya lo envasan, lo embotellan y llega a nosotros, a nuestras manos, al mercado mundial para el uso, pues no solamente para los masajes, para la aromaterapia, para ponerlo en difusores, incluso algunos aceites esenciales se pueden beber, hay que saber bien cuáles y de qué manera. Um, Aquí tenemos esto que les había explicado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es el aceite esencial? ¿Por qué huele una flor? Bueno, pues aquí vemos, está la rosa
cómo esos puntitos que se ven ahí son las moléculas que salen de cualquier flor que tenga aroma, no nada más la rosa, hay unas que tienen mucho más, otras que son más agradables, otras no tanto, pero todas tienen aceites esenciales. Pasan por donde por la nariz, entran por nuestras fosas nasales, tocan la cavidad nasal, tocan lo que se conoce como bulbo olfatorio, que está exactamente aquí en esta, aquí lo vemos, aquí está, espero que se vea bien en el video, y conecta directamente con nuestro cerebro, con el sistema límbico del cerebro. El sistema límbico, ojalá puedan ustedes leer un poquito sobre el tema, no me quiero ampliar demasiado, pero es una parte del cerebro en donde está como nuestra memoria, está guardadas nuestras emociones. Por eso cuando decimos, ay, ese perfume me recordó la casa de mi abuelita, o el olor del pan nos lleva como que al pasado, a lo mejor a una escena agradable, ¿no? Quiero pensar. Determinados olores se guardan ahí y conectan con nuestras emociones, de manera que el impacto que se da en la aromaterapia por ser personas que no les gustan algunos aceites, aunque para el resto de la gente sean olores muy agradables, de pronto puede haber una persona que diga, no, no, yo no, porque está sucediendo algo ahí, en ese sistema límbico de su cerebro, que está conectando tal vez con un evento a lo mejor no tan agradable. Es raro, pero sucede. El sentido del olfato es el más primitivo de los sentidos, es decir, cuando el bebé, el feto, se estaba gestando, nos estábamos gestando en el vientre de la mamá, de los primeros sentidos, porque sabemos que son 5 sentidos, ¿verdad? El olfato, el tacto, la vista, el gusto y el oído. El primerito que se forma es el olfato, ¿sí? Es por eso que el bebé cuando nace identifica rápido a su mamá, o sea, sabe que es su mamá, aunque todavía no la ve, no, su oído todavía no está muy desarrollado, pero vivió dentro de la mamá durante 9 meses y el olfato es lo que conecta y lo que identifica a ese bebé ya nacidito con su mamá, porque a través del olfato es que percibe el mundo exterior. ¿Cómo funcionan estas moléculas tan pequeñitas que son liposolubles? Acuérdense, se pueden diluir solo con grasita eh, y penetran en la piel a través de sus paredes celulares, porque nosotros tenemos grasita también. Nosotros, aunque se deben de utilizar con aceites vehículo, pero nuestra piel también segrega grasa. Recuerden que existen las famosas glándulas sebáceas. Nuestra piel tiene grasa, nosotros tenemos grasa en toda la composición de nuestro cuerpo. Algunos aceites incluso llegan al interior de las células gracias a los sesquiterpenos. Los sesquiterpenos son componentes de las plantas, como por ejemplo el vetiver, no de todas, el vetiver, el incienso, el ylang ylang, el helichrysum, el sándalo, que son normalmente extraídas de la corteza de los árboles y estos sesquiterpenos son muy, muy favorables para la medicina alópata. Bueno, mejor dicho, ya que la medicina alópata a veces no logra pasar los medicamentos, los fármacos, no logran atravesar una barrera que se llama barrera hematocefálica, que está en el cerebro. El cerebro tiene una especie de agüita protectora, es una barrera que justo está hecha para eso, para que no pase cualquier cosa, pero la necesidad de llegar a aliviar situaciones en ese órgano requiere de los beneficios que muchas veces hay medicamentos que la mayoría de las veces de la medicina alópata no logran traspasar. Bueno, gracias a los sesquiterpenos que los contienen estos aceites, estos árboles, estas plantas como el sándalo, el helichrysum, el ylang ylang, el vetiver, el incienso, sobre todo el incienso, sí logran traspasar esa barrera hematocefálica, por lo tanto el beneficio es, bueno, sin duda alguna, único y inigualable. Sin embargo, la manera más fácil de llegar al sistema nervioso central y al cerebro es a través de los olores, a través del sistema olfatorio. Las moléculas entran por la nariz, llegan a esa parte del cerebro, gracias a los impulsos eléctricos que hay en esta zona, en el bulbo olfatorio y en el cerebro,
y llegan a donde ya les había comentado, se conoce como el sistema límbico, que es la hipófisis y el hipocampo. Aquí les dejé una notita interesante, muy interesante. Esta imagen verde, que por cierto aquí se ve un poquito borrosa por los píxeles y lo que se expandió, pero se las voy a traducir. Un aceite esencial a través del olfato, las moléculas, esos puntitos, esos que no vemos, pero que están volatizándose de cualquier planta, llegan al cerebro en 22 segundos. En 22 segundos, a través del olfato, ya están en nuestro cerebro. A través de la aplicación en la piel, de la aplicación tópica, diluido el aceite, recuerden, en un aceite vehículo, lo aplicamos sobre la piel, por ejemplo, en los masajes, y en 2 minutos ya está circulando por la sangre. Todavía ni terminamos de hacer una práctica de masaje completa y esas moléculas del aceite esencial que absorbió nuestra piel ya está en el torrente sanguíneo en 2 minutos. Y en 20 minutos el beneficio de los aceites esenciales está en todas y cada una de nuestras células, en todo el organismo. Entonces, igual, antes de terminar una práctica de masaje, que normalmente se lleva entre 40 minutos a hora y media, dependiendo de la persona, dependiendo de el masajista, ¿sí? Pero oscila en ese rango de tiempos. eh, Antes de que termine, ya el beneficio de un aceite esencial a través de los masajes está en todas las células, en todos los millones de células que conforman nuestro cuerpo, nuestro organismo. Bien, ahí también podemos ver de qué manera y a través de la piel es que llegan. Los aceites esenciales penetran por la epidermis. Recordemos que la piel tiene 3 capas. La más superficial, la de encimita, se llama epidermis, ¿sí? Esa es la parte donde penetra y llega al torrente sanguíneo por medio de los vasitos capilares, es decir, por medio de esas venitas, ¿no? Las venitas están adentro en la dermis, en la piel, en la capa intermedia. El aceite esencial, como se ve aquí, la gotita de aceite esencial, linda, ¿no? Penetra y atraviesa la epidermis, la dermis y llega a lo que son, pues, las venitas, los vasitos sanguíneos, y ellos son los que se encargan de difundir y de llevar a todo el torrente sanguíneo, por lo tanto llega a todos nuestros tejidos, células, tejidos, órganos, sistemas, etcétera. No es tan complejo es complejo, pero es fácil de entender. ¿De qué manera se usan los aceites esenciales? Sí, aceites esenciales, de manera general, se utilizan de 3 formas. Una de ellas es el uso tópico, que es el que nosotros empleamos en una práctica de masajes. Uso tópico quiere decir sobre la piel. En la piel existen miles, miles de poros y de vellosidades y los aceites esenciales penetran a través de la piel. Ya lo vimos en la diapositiva anterior. Es conveniente siempre mezclar con un aceite vehículo, el aceite esencial con un aceite vehículo. Ya les expliqué que hay varios. Tiene que ser naturales, tiene que ser de preferencia ya fraccionados, es decir, que estén un poco más cosméticos, por decirlo de alguna forma, más. Por ejemplo, el aceite de coco incluso es comestible. Y el aceite de coco sabemos que se solidifica. Si le da el frío, si está en una temperatura más fría, se pone duro. Y si está haciendo calor, se pone líquido. Esto es a través de un componente que tiene el aceite de coco. Y bueno, funciona y funciona bien. Cuando queremos agilizar estas prácticas, pues imagínense que estamos en un lugar frío y el aceite de coco está duro, pues lo tenemos que calentar. No, el aceite de coco pasa por un proceso de fraccionado en laboratorio que le quitan un elemento, se llama ácido láurico, y se vuelve completamente líquido, esté haciendo frío o esté haciendo calor. El aceite de jojoba es ya por naturaleza muy fácil de utilizar. Está muy recomendable para las personas que no les gusta esa sensación grasosita o que tienen la piel grasa. En el caso de los faciales, el aceite de jojoba es muy recomendable. Pero el aceite fraccionado de coco es hoy por hoy lo mejor que podemos tener como masajistas para utilizar estos aceites esenciales y aplicarlos de manera tópica. Cuando un aceite
Cuando se aplica un aceite esencial en un golpe, va a beneficiar, por ejemplo, tenemos un hematoma, un moretoncito, un chipotito, y hacemos un masaje con determinados aceites, no sé, lavanda, hay una mezcla que se llama el out, este, la hacemos nosotros, el auchis, ¿sí? Que lleva una composición de menta, de lavanda, en fin, para que desinflame, pero al mismo tiempo relaje, pero al mismo tiempo, pues quite esa molestia y ese dolor. Lo aplicamos sobre el golpe, pero recuerden que se va al torrente sanguíneo. Entonces el beneficio no solamente es localizado, focalizado, sino se va a nivel sistémico. Y eso es la maravilla de maravillas. Dice, cuando se aplica un aceite eh, esencial con el aceite vehículo, hay una absorción de un 75% más que cuando lo aplicas solo. Los aceites esenciales no es recomendable usarlos directos, primero porque se evaporan, recuerden que se volatilizan y estaríamos desperdiciándolos. Aquí nos comenta nuestros textos que hay una mejor absorción cuando está mezclado con el aceite vehículo, porque el aceite vehículo, hagan de cuenta que atrapa la molécula del aceite esencial y entonces da el tiempo de penetrar y de irse al torrente sanguíneo y de llegar a todos nuestros sistemas y órganos. De otra forma, si nosotros aplicamos una lavanda directa o una menta, que además se siente muy fuerte, un orégano, sin duda alguna, jamás se debe de aplicar directo, es mucho, muy fuerte, da una sensación quemante. Entonces, hay especificaciones, se tiene que saber utilizar los aceites esenciales. Pero vamos a pensar una lavanda que no te genera ninguna molestia, de hecho huele delicioso. Te lo aplicas sobre la piel, no da el tiempo para que penetre y realmente absorba tu cuerpo el beneficio. Se te va a volatizar. De manera que usarlo con un aceite vehículo, aparte de que lo haces más expansivo, lo haces más rendidor, garantizas que haya una absorción de hasta un 75% más que si lo utilizamos de forma directa. Ya lo mencioné, ahí dice, esto es debido a que el aceite envuelve las moléculas y permite que penetren a las capas profundas de la piel. Bueno, hay una tablita en este uso tópico. Recuerden que hay tres formas de utilizar los aceites. Tópico es así, contacto con la piel, y esto es lo que a nosotros nos interesa en un momento dado como masajistas. Pero hay una tablita que debemos de obedecer cuando son aceites esenciales puros. Eh, Justo por la pureza, por lo impactantes que son, por el contenido, por lo puro, por lo eh, fuertes, vamos a decir que son, o lo concentrados que son, mejor dicho, la edad del consultante es determinante para saber hacer una mezcla, ¿sí? No es así como que, ay, me pongo ahí al cálculo, no. Por ejemplo, un bebé, una persona, un bebé recién nacido entre 0 meses y 3 meses, debe de llevar de 1 a 2 gotas en un recipiente de 10 mililitros de aceite de coco o de aceite conductor, el que sea, entre 1 y 2 gotas. Imagínense, en 10 mililitros, que es bastante. Si el niño o el bebé es de 3 a 24 meses, hasta los 2 añitos, puede usar de 3 a 6 gotas. Todo depende de la constitución física de ese niño, de ese bebé. Entre 2 y 6 años puede usar entre 6 y 10 gotas en los mismos 10 mililitros. 10 mililitros son, déjenme regresar, para que nos demos una idea, son estas botellitas que las venden en donde quiera, estos recipientes de cristal, siempre debe de ser de cristal, que tienen un rolón, que tienen una bolita, que te ayudan a aplicarlo de forma directa y localizada. Entre los 6 y 15 años, ya digamos que un adolescente, ¿sí? Entre 10 y 15 gotas en los 10 mililitros y de 15 años en adelante de 20 a 30 gotas. Puede ser de un solo aceite o mezclado de diferentes, pero que no rebase esas cantidades. Se tiene que considerar la complexión del niño. Hay niños, no sé, de 2 añitos que parecen de 5 y hay niños de 2 añitos que parecen más pequeños por su constitución corporal. ¿Cuáles son los puntos de reflexología, ¿no? Que se conocen en donde es recomendable aplicar
de forma tópica los aceites esenciales para dar un efecto a nivel sistémico de mejor calidad. En las muñecas, ¿sí? En las muñecas de nuestras manos, atrás de las orejas, atrás del lóbulo, ¿sí? Donde nos ponemos el perfume, ¿no? En los puntos de pulso que se llaman, en las sienes, no muy cerca de los ojos, en las sienes y nunca, vaya, si uno está acostado de lado y se pone una menta aquí porque nos duele la cabeza y estás de lado, el aceitito pues fluye por la piel y te puede entrar en el ojo y te puede arder. No pasa absolutamente nada, pero pues genera una molestia. Entonces, de pie, un poco de aceite, ya sea con las yemas de tus dedos o con un rolón, en las sienes, en el cuello, en la nuca, en la planta de los pies. La planta de los pies es un lugar recomendabilísimo para utilizar los aceites esenciales, sobre todo en bebés que estén lejitos de la carita. En las plantas de los pies es un espacio de nuestro cuerpo, una zona en donde los poros son mucho más abiertos, los poros de la piel. Por lo tanto, hay mayor recepción de esos aceites esenciales. Además, recordemos que ahí tenemos puntos de reflexología, hagan la prueba, quienes ya tienen su kit de masajes, que tienen bebé en casa o un niño no tan bebé, o una persona adulta en esta dosificación y hagan una mezcla de lavanda con tal vez una gotita de menta, mucho menor proporción, con su respectiva dosificación de aceite de coco y den un masaje en la planta de los pies. Wow, es magia pura. ¿Sí? Cuando los bebés tienen temperatura, igual menta en aceite diluido en la planta de los pies y alrededor del ombligo, atrásito en la nuca, y la temperatura desciende, ¿ok? O sea, el beneficio a nivel sistémico, como ya lo comentamos, y a nivel de desinflamación, por ejemplo, de la menta es genial. O sea, y no estamos descubriendo el hilo negro, realmente sabemos que la menta ha sido de forma milenaria, cotizadísima y utilizadísima para el beneficio en muchas afecciones, digamos, de nuestro cuerpo. Otro de los usos de los aceites esenciales es el uso aromático, olerlo, ¿ok? Y puede ser desde así, en la mano, frotando y haciendo una especie de casita para inhalar esos vapores, esas moléculas, o en un difusor. Los difusores también todo el mundo los conoce, hay difusores de todos tamaños y tipos. Siempre es recomendable tener un buen difusor para que te dure toda una noche, por ejemplo, y tu habitación quede pues con ese aire de vapor frío, porque no es un vapor caliente, es un difusor ultrasónico que permite que llegue que toda la noche cuando alguien tiene vías respiratorias inflamadas, cerradas, a un tema ahí de vías respiratorias, vaya, utilizar un aceite esencial adecuado, mínimo una menta, pero hay mezclas especiales como el Easy Air, vaya, está, quien esté con un padecimiento de vías respiratorias, vaya, es un antes y un después, se duerme de maravilla, puedes respirar, eh, es un beneficio enorme y completo. El tercer uso es el uso interno, que ojo, aquí hay que ser muy cauto, muy cuidadoso acerca de la elección de la marca con la que van a trabajar. En el caso de ustedes, la mayor parte, bueno, de quienes ven este video, esta información, esta teoría, pues utilizan los de doTERRA. Hay por ahí un par de marcas que nos deben de garantizar que son de uso interno. Mucho cuidado con esto, te lo tiene que decir la marca, te lo tiene que certificar, te lo tiene que comprobar, te lo tiene que decir en el frasco, en la información que te da. Tiene que ser una empresa seria, desde luego, por favor, nunca se les vaya a ocurrir comprar algo que les venden como aceite esencial, porque además todo el mundo le llama aceite esencial, aunque sea un aceite químico sintético. ¿Ok? Pero además, aún siendo los de una marca como doTERRA, como por ahí hay un par de marcas que de la misma calidad, no todos los aceites son candidatos a ingerirse.
Hay que saber cuál sí, cuál no y tener clara la indicación, la información. ¿Cómo se ingieren? Pues se ingieren en agua, a pesar de que ya quedamos que los aceites esenciales son liposolubles, que no se diluyen ni con agua, ni con leche, ni con té, ni con nada. Una forma de ingerirlos normalmente es lo más usado es en un vasito con agua de vidrio siempre, y utilizar de 1 a 2 gotas de los aceites esenciales que son de uso interno. Por ejemplo, una lavanda de doTERRA, yo la tomo, ¿sí? En las noches, 1 o 2 gotitas en un vaso con agua y miren, el mejor somnífero y el mejor relajante, que la lavanda tiene propiedades maravillosas que te inducen a la relajación y al sueño. Pero hay la menta, por ejemplo, el limón, la lima, la mandarina, la naranja. En su kit viene una mezcla que se llama Aromatouch. Esa no es para beber, esa no es para ingerir, solo es de uso tópico y aromático, pero hay muchos otros que sí, ¿sí? En la miel de abeja hay mezclas que se hacen en miel de abeja para el tema de vías respiratorias, gente que tiene gripe, tos, en fin, hay aceites como el orégano, como el tomillo, como la canela, como el limón, en fin, hay recomendaciones que se dan específicamente para aliviar las vías respiratorias y se toman en la miel de abeja, que sabe delicioso porque predomina el sabor de la miel. Hay óvulos vaginales que se hacen con el aceite de coco, el que sí se solidifica, no el fraccionado, ¿sí? Se ponen, hay infecciones vaginales por bacterias, por ejemplo, y una buena indicación. Esto se les tiene que enseñar. Yo, por ejemplo, soy una persona que tomé cursos de oleoterapia, por eso tengo esta información, por eso conozco de la función de los aceites, cuáles sí, cuáles no, cuáles son para qué cosa, pero aquí estamos hablando de masajes. Pero si se tiene una infección vaginal, bueno, pues hay aceites específicos que se ponen en un blister de como un compartimiento de huequitos de las pastillas, vamos a decir, el aceite de coco del que sí se solidifica, su gotita de determinado aceite, como el tea tree, puede ser como el On Guard, en fin, varios, y se meten al refrigerador, entonces se hacen duros, sale una especie de óvulo, se coloca y listo. El cuerpo absorbe tanto el aceite de coco como el beneficio del aceite esencial en ese caso, como supositorios, bajo la lengua. Yo, por ejemplo, tomo a diario el aceite de incienso directo, ¿sí? Directo, 1 gota o 2 bajo la lengua y es un reparador. Ese se va a donde se necesite y funciona muy bien para mantener la salud física en todos sentidos. Pero bueno, ese se toma en jugos, en jugoterapia, en los jugos vegetales también se puede agregar determinado aceite, se puede ir cambiando y por supuesto que funcionan de manera interna. Entonces recuerden, son 3 formas de utilizar los aceites esenciales: tópico a través de la piel, de manera inhalados y de forma de ingeridos, no todos, ¿ok? ¿Qué significa holístico? Porque de pronto escuchamos, hay un masaje holístico y en este spa dan un masaje holístico. Holístico viene del vocablo holos, que significa todo. Entonces, un masaje holístico trabaja en una persona en todos sentidos, ¿sí? A través de todos los sistemas y no nada más sobre síntomas físicos o problemas que puede estar presentando en ese momento. El ser humano es indivisible, estamos unidos cuerpo, mente y espíritu, de modo que cuando utilizamos un buen aceite esencial en un masaje holístico, estamos trabajando en esas 3 fases. Vaya, estamos afectando para bien el cuerpo físico, la mente y el espíritu. ¿Por qué? Porque al haber esa sensación de paz, de relajación, hay el bienestar y obviamente pues nuestro equilibrio emocional, espiritual también se ve beneficiado. Eh, la fricción en todo el cuerpo, que es el quiromasaje, se llama quiromasaje porque lo hacemos con las manos.
los movimientos del masaje tailandés que se trabajan con el antebrazo o con cataplasmas, el masaje deportivo que incluye también un amasamiento y redireccionar la linfa. Hay muchos más, ¿eh? Pero hay esta conjunción, digamos, del quiromasaje, del masaje holístico, que lo vemos en esta práctica, que ustedes lo van a ver en los videos ya del seguimiento del masaje, porque hay un orden para realizarlo. Y bueno, pues ahí estamos abarcando un poco del masaje tailandés, un poquito del masaje deportivo únicamente superficial a nivel de amasamiento y obviamente el quiromasaje es todo porque lo hacemos con las manos. ¿Qué beneficios tiene? Aumenta los niveles de energía, aumenta la claridad mental, mejora la concentración, reduce el estrés y la ansiedad, alivia los dolores musculares y la rigidez del cuerpo, nos mejora la postura, mejora la movilidad y la flexibilidad y la circulación. Ya vamos a terminar esta primer parte. El video lo voy a hacer en dos partes bueno, para que no se haga eh, tedioso y cansado. ¿Cuáles son los puntos estratégicos para la digitopuntura? Sobre todo en la zona de los pies y en la zona de la oreja, ¿sí? Sabemos que la oreja si la imaginamos de esta manera, es como un feto, es como un bebé en el vientre de la mamá, ¿sí? En donde la cabecita queda abajo. Si vemos una imagen de un bebé, de un feto, cuando está colocado ya casi para salir del útero, está así, como en esta forma. Entonces, la cabeza viene siendo la zona del lóbulo donde nos colocamos los aretes, un poquito subiendo hacia la curva de esta que es la hélice, es la psique, digamos, esa parte de pensamientos, que se acumulan muchas cosas. Aquí vemos dónde está, como si fuera la columna vertebral, ¿no? Cuando alguien está afectado como con una torcedura en las cervicales, en las eh, vértebras altas, ¿no? Las del cuello, empezamos a masajear en esta zona, el tórax, donde está la parte más profunda del pabellón de la oreja, las piernas y los brazos, las manos y los pies están como en la parte de arribita, ¿sí? Dentro del plieguecito. Las lumbares, que son las vértebras bajas, los órganos inferiores, ¿no? Todo lo que está de la cintura para abajo, los órganos superiores está en esta zona y la zona de la garganta. Esta imagen, que yo espero ya la tengan en su cabina de masajes, y si no, soliciten que se las pongan ahí, porque mientras nos aprendemos estas zonas de manera general, pues las tenemos que estar viendo, porque hay una parte del masaje corporal que llegamos a esa zona del oído, de la oreja, perdón, y vamos a masajear, no nada más por pasar por ahí, no por tocar, sino saber en dónde, si el consultante, la persona que está con nosotros nos dice, vengo como un poco cansado, como con una contractura, como que cargué algo pesado y vengo adolorido, pues ya sabemos exactamente en dónde tocar, ¿no? O traigo mucho dolor de cabeza, pues ya sabemos en dónde masajear. O los pies los traigo muy inflamados, ya sabemos en dónde como concentrar un poquito más esos movimientos del masaje en la orejita. Y en esta primera sesión cerramos con lo mismo, lo que se conoce como digitopuntura. Sabemos que la planta de los pies, desde la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, la más antigua que existe y que sigue vigente, trabaja mucho en esto que es la acupuntura, la digitopuntura, la acupresión y todo esto. En las plantas de los pies están terminaciones nerviosas que están conectadas con todos nuestros órganos internos. Y lo mismo, esta imagen la tienen que tener ahí a la vista para que podamos tocar los pies de la persona con más conocimiento, como de forma más certera. Y sabemos que si masajeamos, por ejemplo, si esto fuera un pie y masajeamos esta zona arribita del talón, estamos beneficiando todo lo que es el sistema digestivo, intestino delgado, intestino grueso. Si subimos un poco más,
los dos pulmones, uno en cada pie, ¿sí? Si nos vamos al dedo pulgar, por ejemplo, del pie, sabemos que esta zona es la zona de tiroides, que esta zona es la zona del cerebro, en fin, ahí lo tenemos muy claro. Son imágenes que nos ayudan muchísimo para saber exactamente, después de haber escuchado a nuestro consultante, a nuestro cliente, y saber qué padecimiento tiene, qué es lo que más le aqueja. Esto es un apoyo enorme para dar un beneficio. Recuerden que sus masajes los están realizando con aceites esenciales que ya vimos todo lo anterior, y eso es lo importante de esta primer clase, saber que están beneficiando además con la penetración de las moléculas de las plantas y de los aceites para ayudar no solamente en la acción mecánica, sino el beneficio que aportan esas plantas, esos aceites esenciales en los padecimientos de nuestro cliente, de nuestro consultante. Y aquí lo vamos a dejar. Ya tendremos el segundo video en estos días. Quiero que vean este, que lo vean una, dos, tres veces, no que lo memoricen, sí que lo razonen, que lo comprendan. La ventaja de tener un video es que lo podemos regresar, lo puedo ver mientras estoy haciendo otra cosa, escucharlo quizá, que lo mejor es ver las imágenes también para asociar lo que se está escuchando con lo que estamos viendo y tener realmente un conocimiento adquirido. Pues por lo pronto me despido, dejamos de compartir y que sea una excelente tarde. Estamos en comunicación. Pronto estará ya también el video de la práctica de los masajes para que, y de igual forma, una vez que hayan visto la teoría y que sepan qué es lo que van a hacer, después cómo lo van a hacer. Excelente tarde. Muchas gracias.